En la época de Jesús, los sacerdotes que ejercían los oficios en el templo eran dedicados a Dios, y no por descendencia únicamente, sino que por ellos lo servían a voluntad. Esta dedicación viene desde cuando Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran dedicados a Él. Hay una frase en el libro de Números donde el Altísimo toma para sí esa tribu: serán míos los levitas. Y también fueron ofrecidos en ofrendas a Dios por Moisés. Desde aquel entonces, todos los descendientes de ese grupo son dados para el servicio del Creador. Ese era el caso de Zacarías, quien era sacerdote y ejercía en el templo en Jerusalén desde antes del nacimiento de Jesús, y desde pequeño lo habían preparado inicialmente por sus padres y después por sacerdotes que le enseñaron a servir en el templo. Recogía las ofrendas, preparaba los holocaustos, limpiaba y cuidaba el templo, cantaba salmos, hacía las oraciones, ofrecían el incienso, intercedían por el pueblo. Estos sacerdotes enseñaban las escrituras también. Estos oficios eran asignados y supervisados por el sumo sacerdote. Zacarías, en un momento dado, y en el momento en que Dios lo estimó conveniente, necesario, y ya en el desarrollo de su plan de redención, permite que Zacarías sea elegido para que entre al templo a ofrecer el incienso. Y allí va a ocurrir una de las historias más interesantes que dan inicio al plan de redención y de la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, del Emmanuel, de Jesús. Vamos a mirar en este mensaje que he titulado Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza sobre Jesús. En el libro de Lucas, capítulo número 1, versículos 5, 6, 7 y del 11 al 13, dicen las Sagradas Escrituras. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. En estos textos podemos apreciar que Zacarías era un hombre especial para Dios. Y era especial porque Zacarías era un sacerdote, un hombre dedicado al servicio de Dios, un hombre trabajando en el templo del Altísimo. Servía allí, como dijimos anteriormente, su vida estaba dedicada exclusivamente a servir al Todopoderoso. Y desde pequeño, como dije también, fue asignado para estas tareas. Fue dedicado a Dios para servir en el templo. Una de las cosas que llama la atención de este hombre
es que era justo delante de Dios, dice el versículo 6. Y justo quiere decir que era un hombre de buen testimonio, correcto, sincero, un hombre confiable, un hombre que podía mostrar que había en él un conocimiento de Dios, un temor a Dios y un aprecio por la obra de Dios. Era pues justo, y esto le permitía que actuara en justicia, actuara correctamente. Todos allí le conocían, su círculo de amigos, sus conocidos, su familia, que en este caso solamente era su esposa Elizabeth, sabían de lo correcto que era este hombre, de lo estimado que era este hombre. Y así, pues, era como Dios lo apreciaba y lo reconocía como un servidor suyo. Dice también el texto que andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, queriendo significar con esto que no solamente era cumplidor de la voluntad de Dios, sino que también conocía los mandamientos y sus ordenanzas. Y esto quiere decir que Zacarías era un hombre estudioso, era un hombre que al revisar las Sagradas Escrituras se daba cuenta que Dios ordena, que Dios legisla, que Dios pone a la disposición de todos los humanos unas normas de conducta, tanto para con él como para el prójimo. Esto lo conoció Zacarías y por eso los cumplía a cabalidad. Esto es muy importante e interesante que todos conozcamos que los hombres de Dios lo conocen a través de la lectura, del estudio de las Sagradas Escrituras. A través de estas, el hombre estudioso y el que desea conocer a Dios se da cuenta de las disposiciones de Él, de las reglamentaciones que Él le pone a los seres humanos, entendiéndose que estos mandamientos, estas ordenanzas, son para el beneficio más que todo del ser humano. Esto en Zacarías lo podemos distinguir y es un ejemplo para cada uno de aquellos que nos interesamos en la palabra de Dios. Zacarías dice las Sagradas Escrituras que conocía fielmente sus escrituras y por ello las cumplía de una manera correcta y a tiempo. Sigue diciendo la Escritura que no tenían hijo porque Elizabeth, su mujer, era estéril. Pero este hombre continuaba sirviendo al Señor. Y es lo más importante. Los hombres de Dios, los que sirven a Dios, no se frustran por no lograr sus objetivos. No se detienen frente a situaciones no conseguidas. No se detienen en el servicio al Señor frente a los problemas. No se detienen en su tarea cuando hay algunas frustraciones. Zacarías seguía sirviendo al Señor a pesar de que el mayor de sus anhelos no lo había logrado, el tener un hijo. Sin embargo, en ese día que le tocó entrar al templo a ofrecer el incienso a Dios, recibió una buena noticia. La noticia era que su esposa Elizabeth iba a concebir un hijo.
por supuesto con la participación marital de Zacarías. Lo interesante aquí es que el ángel le dice que su oración ha sido contestada. Y esto volvemos a analizar que Dios sí escucha las oraciones, sí está atento a las solicitudes, a los anhelos, a lo que desea el ser humano. Y aquí el ángel le afirma a Zacarías que su oración ha sido oída y va a ser contestada. Va a tener un hijo y se lo anuncia el ángel para que este hombre en su vejez se contente, que en su vejez sepa que Dios ha respondido el anhelo de su corazón. El segundo punto de este mensaje es: un ángel pone a prueba la fe de Zacarías. Allí mismo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, los versículos 18 al 20 hacen una explicación de esta prueba que pone el enviado de Dios. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vemos aquí que este hombre conocía las Escrituras, le servía a Dios, era un hombre justo, correcto, pero parece que había una falla en su fe. No era un hombre que esperara todo lo que Dios podía hacer por él. Había una incertidumbre y probablemente lo justificamos porque si su oración por el hijo que deseaba no se había respondido, entonces, ya con su edad avanzada, podía pensarse que tenía unas dudas en cuanto a la manifestación de Dios, en cuanto a lo que Dios podía hacer por él. Y también en este texto da a entender que no conoce la misericordia de Dios, el amor de Dios, la magnitud de su poder, diría yo, puesto que él al ángel le dice que ya está viejo, que su mujer está vieja y que por lo tanto para ellos, por supuesto, para Zacarías en este caso, le era como imposible creer que en su vejez y con esa falta de vitalidad y de el normal desarrollo de una pareja que podía tener un hijo, se podía dar en ellos. Por eso se crea la duda y se lo manifiesta al ángel de una manera muy sincera. Y es que la incredulidad y la duda la conoce Dios, pero también debemos nosotros expresarla en un momento determinado. Zacarías pone en duda que ellos a su edad no pueden tener un bebé. Sin embargo, el ángel le asegura que sí, porque Dios así lo ha determinado. Y es tanto que Zacarías va a quedar mudo como una señal de, primero, la grandeza de Dios para realizar lo que Él quiere. Y segundo, la prueba que Dios le dará a Zacarías durante el tiempo de la gestación de su hijo hasta que él nazca. Aquí pues, el ángel
le dice que ha sido incrédulo a lo que Dios dispone. Zacarías va a aprender que para Dios nada hay imposible, que para Dios todas las cosas las puede hacer el Señor. Zacarías es puesto a prueba para que entienda que Dios, uno, escuchó su oración. Dos, que como Él es un servidor del Altísimo, el Altísimo puede hacer grandes cosas con él y su esposa. Y tres, que nada hay imposible para Dios. Hará su voluntad en el tiempo, en la forma y en las personas que Él ha escogido. Eso lo va a aprender muy bien Zacarías. El tercer punto. El Espíritu Santo profetiza por Zacarías. Siguiendo en el libro de Lucas, en el capítulo número 1, ahora veamos los versículos 67 al 70. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Luego de nacer Juan, que más adelante va a ser Juan el Bautista, el Espíritu Santo se posa en Zacarías y éste se expresa de la siguiente manera: Bendito el Señor Dios de Israel. Zacarías ha entendido que la profecía se ha cumplido, que ya Dios comenzó el plan de redención, que ya ha nacido el promotor de aquel que vendrá y salvará a la humanidad. Es aquel que viene a redimir al ser humano. Es aquel que va a cambiar la mentalidad del ser humano. El mundo será diferente con la venida del Mesías. Habrá una nueva oportunidad para entablar una relación con Dios, unir al hombre con Dios o reconciliar al hombre con Dios. Establecer pues una relación mucho más práctica y dinámica de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Este es el poderoso Salvador que fue anunciado anteriormente y que ahora Zacarías lo expresa como confirmando, como lo dijeron los profetas. El poderoso Salvador pronto nacerá. Y aquí es lo interesante. Este Salvador es de la familia de David, como lo confirma en el versículo 19. Los profetas anunciaron con muchos años de anticipación este hecho, este evento tan especial. A través del Espíritu Santo y por boca de Zacarías, pronuncia y afirma y reitera la venida de Jesucristo, la venida del Salvador, del Señor, de aquel prometido desde antes de la creación del mundo, porque Dios sabía que el hombre entraría en pecado, que el hombre rechazaría la misericordia de Dios, que el hombre rompería la relación, que el hombre tuviera una íntima comunión con el Creador. El Redentor, el Salvador, es anunciado por boca de Zacarías. Conclusión. Zacarías fue un hombre muy especial para Dios, dedicado a su servicio como sacerdote,
un hombre correcto, justo, temeroso de Dios, interesado en conocer las Sagradas Escrituras y obedecerlas, por supuesto. También un hombre interesado en enseñarlas a los demás y darles a conocer de aquel Dios que en las Escrituras había hecho grandes cosas, las manifestaciones de Dios portentosas, innumerables, y cómo este hombre, Zacarías, con esas maneras de pensar, de servir y de ser, hace posible que Dios lo escoja para que él sea el padre de aquel que va a anunciar la venida de Jesús. Y por supuesto, este hombre, que ya es un anciano, cuando recibe la visita del ángel, pone en duda su aporte en el sentido de la procreación de aquel que va a anunciar la venida de Jesús, del Mesías. Y lo pone en duda por su vejez. Él no entiende que para Dios no hay nada imposible, que para Dios todo lo puede realizar. Muchas personas pueden tener conocimiento de Dios, pueden explicar palabra de Dios y lo hacen perfecto y lo hacen muy bien. Sin embargo, cuando hay un silencio en cuanto a la respuesta esperada a través de una oración, una petición, puede entrar la duda. Y esto pasó en Zacarías. Zacarías no le creyó al ángel cuando le dijo que sería el papá. Por eso el ángel le enmudeció y él estuvo sin habla durante un poquito más de 9 meses hasta que nació su hijo. Esto le hizo aprender que Dios, cuando dispone, así lo hace por encima de circunstancias, por encima de las edades, por encima de las formas, etc. Zacarías pues aprende. Posteriormente vamos a ver a Zacarías pronuncia la llegada de Jesús, la llegada del Mesías, la llegada del Salvador. Y aquí esto es también como Dios reitera a través de la boca de Zacarías, lleno del Espíritu Santo, la llegada del Salvador, del Señor Jesús. Es pues este relato el que nos va a ir llevando paso a paso hasta encontrarnos con el nacimiento de Cristo Jesús. Como he explicado, no nace en esta fecha, sino por allá por el mes de abril, según los calendarios que se manejaban de aquel entonces y los de hoy. Zacarías es el hombre especial que Dios escoge para una tarea especial y lo toma para que anuncie la venida especial del Señor Jesús. Aplicación. Hemos escuchado a través de este mensaje cómo Dios hace grandes cosas y las hace a su tiempo, con los que Él quiere, con los que Él escoge. Por supuesto que la vida de las personas en condición de santidad, de justicia, de equidad, de benevolencia y de buen testimonio son importantes para que Dios realice obras en este tipo de personas. Hoy tenemos la oportunidad de mirar la vida de Zacarías, una vida ejemplar, según la Biblia, de buen testimonio y que le permite a Dios escogerlo para una misión especial. Aprendemos también que las oraciones siempre las contesta Dios, en el tiempo de Él, con el propósito de Él, a la manera de Él, podríamos decir,
que Dios contesta las oraciones. Qué bueno pensar en cómo vivió Zacarías y también lo más importante es cómo el Espíritu Santo hizo posible en Zacarías las grandes cosas que él vivió antes de su muerte. Espero, pues, que aprendamos las maneras en que Dios actúa con las personas fieles a Él y correctas delante de los hombres. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén.